Y ahorita nos vamos a gozar más escuchando la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, que Dios sea el que ministre en este tiempo. Amén. Bendito es el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú dispones, Señor, del tiempo, porque tú eres dueño de todo el universo, Señor. Tú fuiste y has sido el creador, Señor, de todo lo que hay, de todo lo que tenemos. Te pedimos que tú hables en estos minutos, Señor, tu palabra, y que tu poder y tu Espíritu Santo, Señor, se siga manifestando en este lugar. Amén. Gracias, hermanos. ¿Cuántos sabemos que Dios es dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que hay? Vamos a ver un tema, hermanos, que a lo mejor en muchas iglesias no se habla mucho. Y vamos a ver 3 versículos y vamos a ver de qué nos está hablando Dios. Amén. Primeramente vamos a ver Romanos capítulo 3, 23. Y ahorita lo leemos, hermanos. Ya me perdí aquí, hermanos. No se desesperen. Como ya habló el pastor con nosotros, hay unas nuevas temáticas que ya la prédica va a durar 2 horas. Entonces tenemos tiempo, Tenemos tiempo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Me toma el tiempo, por favor, Paz, para que no me vaya a pasar, ¿no? Porque ahorita no se van a aburrir los hermanos. Ya la encontramos, hermanos. Queremos ser servidores de Dios. Y le damos gracias a Dios que hace 8 días Dios nos bendijo con la futura pastora Dana. Gloria a Dios. Que Dios la siga bendiciendo y la siga usando. Yo a este tema le puse el Evangelio, hermanos. Como les decía, a lo mejor en muchas iglesias no se habla o no se predica un verdadero evangelio, hermanos. Vamos a ver, hermanos, a veces pensamos demasiado en los hombres y en las mujeres, hermanos, que si caminan con Dios y caminan con Dios, hombres y mujeres, y es solamente por la gracia de Dios. Amén. Si el hombre no comete pecado, es por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Que Dios es el que restringe o aparta el pecado. Toda la gloria y toda la honra para nuestro Dios. En los últimos tiempos, hermanos, el Señor está levantando predicadores que se preocupan por el evangelio verdadero. Pero necesitamos, hermanos, tener bastante cuidado también de no entrar en un error muy grande de idolatría.
Porque muchas veces muchos cristianos, dice el pastor, aquí no está, por aquí no están, o no vinieron, andan allá por allá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces muchos cristianos idolatran al hombre y no a Dios. Y es un error muy grande de idolatría. Debemos respetar a los hombres y a las mujeres que caminan con el Señor, pero necesitamos reconocer que todo lo bueno proviene del Padre. Sí, amén. Amamos a nuestros hermanos, pero honramos a Dios. Amén, amén. Y especialmente, hermanos, ahora que estamos aquí, en este lugar, que este lugar es santo. Amén, gloria a Dios. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, que estamos aquí para poder ver más de Jesucristo y más de su Evangelio. Amén. Y no es una exageración, hermanos, déjenme decirles que nosotros somos las personas más privilegiadas. Los que no vienen los domingos, pues ya se la perdieron. Somos las personas más privilegiadas en la tierra, hermanos, pero con mucho privilegio también hay mucha responsabilidad. Es cierto que es un privilegio y la pregunta es cómo responderemos y cómo viviremos, cómo predicaremos. Cuando oímos al pastor, hermanos, que nos dice que vamos a hablar sobre el Evangelio, muchos hermanos dicen, pero siempre nos hablan del Evangelio. Pastor ya nos habló del Evangelio, ya nos enseñó qué dice Dios por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, estaremos una eternidad en el cielo y todavía no comprenderemos el Evangelio, hermanos. Un hombre o una mujer puede dedicar cada día y cada hora solamente al estudio del Evangelio. Hermanos, y lo vemos en las personas adultos mayores como la hermana Mago, la hermana Vicky. ¿Cuántas veces le han pedido a Dios y cuántas veces les ha respondido? La mayoría de las veces. Amén, amén. Porque no sabemos, hermanos, en realidad nosotros, uno no sabe, hermanos, con perdón de la palabra, cómo se parte en el lomo, hermanos, orando de madrugada, orando en la noche, pidiéndole por los nietos, por los hijos. Nosotros no lo sabemos, solamente Dios y nuestras hermanas. Amén. Entonces, hermanos, un hombre o una mujer puede dedicar cada día y cada hora solo al estudio del Evangelio del Señor Jesucristo y al final de su vida, aunque seamos el hombre más dotado y más inteligente, más intelectual, al final de nuestra vida, hermanos, ni la 10ª parte ha visto. Pero es nuestra tarea, hermanos, como predicadores. Muchos piensan que la tarea del predicador es predicar. Es una parte, hermanos. La tarea más grande del predicador es profundizar la revelación más grande de Dios, que es en la palabra de Jesucristo. Y luego, predicar. ¿Y cómo voy a explicar en este tema, hermanos? ¿Cómo les voy a explicar? Como en el día de hoy, en el mundo, la iglesia sufre de un evangelio superficial, predicado por hombres superficiales. Nos damos cuenta, hermanos, los que estamos en el Face, tenemos que tener mucho cuidado porque por eso vienen en los cristianos, no saben a dónde van, no saben ni a dónde llegan, hermanos. Entonces,
La revelación más grande de Dios, hermanos, en la palabra de Jesucristo. Y como les voy a explicar, hermanos, las iglesias sufren de un evangelio superficial, predicado por hombres superficiales y con doctrinas superficiales. Hemos recibido, hermanos, también una mayordomía más grande que la de los reyes y que la de los presidentes. Y tenemos que responder correctamente, con temor, con una solemnidad, sabiendo, hermanos, que Él, el que ha recibido mucho, de Él se demanda mucho. Vamos a este versículo, hermanos, de Romanos 3:23. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 3:23. Dice, hermanos, sí dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios, hermanos, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Seguimos leyendo, hermanos. Es el versículo 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27, hermanos. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La palabra evangelio, hermanos, proviene de una palabra griega que significa buenas o grandes noticias. Y claro que son las grandes y mejores noticias, hermanos. Este mensaje no es un mensaje cualquiera, es el mensaje de todos los mensajes. Y el evangelio de verdad, necesitamos darnos cuenta que para comprender las buenas noticias, también tenemos que entender las malas noticias. Este es un problema en el día de hoy. Si amamos a los hombres, vamos a decirles la verdad acerca de su condición ante Dios. Pero muchos pastores, hermanos, y en muchas iglesias, por no querer predicar con la verdad, por querer tener mucha gente, por querer tener llena la iglesia, predican cosas vanas, hermanos. Entonces, esta es la condición, Señor, ante Dios. Si no predicamos con respecto al pecado, si no nos esforzamos a predicar bíblicamente acerca del pecado, hermanos, es una de las demostraciones más grandes que nosotros nos amamos a nosotros mismos, porque no estamos predicando el evangelio. Si yo te amo, hermanos, si yo soy un hombre de integridad, si yo soy un médico, hermanos, y tu diagnóstico es de una enfermedad grave, yo te la tengo que decir, hermano, te tengo que hablar con la verdad, porque si no soy un doctor mentiroso. Amén. Entonces tenemos que dar la mala noticia, porque si no, somos mentirosos, hermanos. Hay muchos pastores y predicadores que predican y predican, hermanos, porque se aman a sí mismos y no a la congregación. Y no aman a los pecadores, hermanos. Entonces nosotros tenemos que dar lugar a la necesidad de explicar a las iglesias y a los hombres que son pecadores. Los antiguos
predicadores eran así. Ellos predicaban la ley, predicaban la santidad de Dios, y ellos usaron todo lo que pudieron y encontraron en las Escrituras para demostrar y convencer que todos son pecadores, porque solamente el pecador no busca salvación. No debemos ser hombres rudos ni enojados, hermanos. Debemos ser hombres misericordiosos. Así que cambien su cara, hermanos. Cambien su entusiasmo, como dice el pastor. Tenemos que ser llenos de amor, pero a la vez nosotros tenemos que explicar a los hombres que son pecadores, y podemos ver esto en el texto, no solamente en este texto, hermanos, podemos ver a Pablo con un intelecto y con una sabiduría de Dios. ¿Cuántos sabemos la historia de este hombre de Dios, hermanos? Estaba dotado con una sabiduría de Dios. Es el apóstol de los apóstoles, el misionero de los misioneros, el teólogo de los teólogos, hermanos. Y él está usando todos los dones que el Señor le ha dado con un solo propósito: condenar al mundo para que todo el mundo busque a Dios y la salvación de Dios en la persona de Cristo, hermanos. La palabra pecar proviene de una palabra griega que significa extraviarse o errar, no dar en el blanco. Es como un arquero que lanza flechas y flechas y no da en el blanco. Otro significado del pecado se define como la falta de conformidad. Los pecadores nunca estamos conformes con la ley de Dios o la transgresión de ella. Si solamente hablamos así acerca del pecado, entonces los que nos están escuchando, hermanos, ¿qué van a pensar? El pecado no es tan malo. El pecado es un simple error humano y nada más. Pero la Biblia nos enseña que el pecado es horrible. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los hombres y a las mujeres que su pecado es malo? Como la Biblia nos lo dice, bueno, podemos estudiar la ley con ellos, hermanos. Las Escrituras con ellos, podemos platicar de muchas cosas, podemos hablar del Calvario de Cristo, hermanos, con esta persona. Nuestro pecado no sería problema si Dios fuera como nosotros, hermano. Si Dios fuera un Dios injusto, inmoral, Él no tendría problema con el pecado. Pero la Biblia enseña que Dios es santo. Y es solo a la luz de la santidad y la justicia de Dios que los hombres pueden ver cuán horrible es el pecado. Entonces, si queremos predicar el Evangelio, tenemos que enseñar quién es Dios. Cuando pecamos, no estamos pecando, hermanos, contra un insignificante Dios. Ya nos decía Asael, aquellos dioses siguen en su tumba. Solamente una es la que está abierta. Amén. Estamos pecando contra el Creador, hermanos. Pero por falta del Evangelio, desconocemos toda la sabiduría de Dios. Y estamos pecando contra el Creador del universo. O sea, no es un Dios cualquiera. Es el Señor de los señores. Es el Rey de reyes. Por eso somos privilegiados, hermanos, porque nosotros contamos con un Dios vivo. Y Él es el creador de todo lo que hay. Entonces, se la vamos a poner más fácil, hermanos. Durante la creación del mundo, Dios mandó a las estrellas que se pusieran en su lugar. ¿Y ustedes qué creen que pasó?
¿Las estrellas no obedecieron? Las estrellas obedecieron. Todas las estrellas le obedecieron, hermanos. Dios mandó a los planetas en el círculo que Él había marcado para cada uno y le obedecieron. Y Él mandó a las montañas que se levantaran y mandó a los valles que se formaran. ¿Y qué pasó, hermanos? Todos se formaron. Le habló al mar, tú vendrás hasta este límite, hermano, y no pasarás. ¿Y qué hizo el mar? El mar se sometió, hermano. Entonces no tenemos un Dios cualquiera. Tenemos un Dios grande y un Dios grande en misericordia también, hermanos. Y luego Dios le dice al hombre, les dice a nosotros, ven. ¿Y qué hace el hombre? Dice, pues no tengo tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Vino mi comadre de no sé de dónde. Entonces, no tenemos tiempo, hermanos. Por eso el día del juicio, hermanos, aún la creación, el universo entero, se va a levantar y condenar al hombre por su desobediencia. ¡Ay, híjole! ¿Y por qué desobedecemos? Nuestra desobediencia contra un Dios merecedor de toda la gloria y toda la honra. Nuestra devoción, nuestra vida y cada pensamiento, hermanos, Él es digno. Todo lo que tenemos en cuerpo y corazón, pero le negamos, Señor, le negamos y le negamos. El hombre no puede ver cuán horrible es el pecado, a menos que tenga una idea acerca de lo que la Biblia dice, acerca de Dios. Uno de los problemas más grandes en el día de hoy no es que no sepan que son pecadores. No les importa. Y no les importa porque no saben quién es Dios. Y no saben quién es Dios porque los predicadores no están predicando acerca de Dios. Si yo estoy en la iglesia 3, 5 años, hermanos, ¿cuántos sermones vamos a escuchar acerca de los atributos de Dios? ¿Cuántos sermones nos van a enseñar acerca de su carácter y acerca de su voluntad? Vamos, hermanos, a Jeremías 9. Amén. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Amén. Ya nos falta hora y media, hermanos. Dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me entiende y me conoce. Aquí estamos viendo los dos lados de una verdad muy importante, hermanos. Entender los hechos acerca de Dios. Entender las verdades bíblicas de Dios. Pero no solamente entender lo que la Biblia enseña acerca de Dios, sino conocer a Dios.
Es en una relación en nuestro tiempo devocional, hermanos. Todos tenemos nuestro tiempo devocional. Todos los días nos mandan el devocional, todos los días, hermanos. Entonces, gracias a Dios. Es una relación en nuestro tiempo devocional. Todos nosotros debemos estudiar y estudiar las Escrituras. Pero desgraciadamente es lo que menos hacemos, hermanos. Queremos conocer a Dios, pero no leemos las Escrituras. ¿Cómo lo vamos a conocer? Debemos de dejar de hacer cosas, hermanos, de correr de aquí para allá. Debemos dedicarnos a leer las Escrituras. Y no hablamos de minutos. Estamos hablando de leer las Escrituras para conocer realmente a Dios y para ser transformados para Él. Pero el estudio de las Escrituras es más que simplemente aprender. Y es más simplemente que aprender información. Es una relación y una vida devocional, oración privada, hermanos. Si voy a ser un hombre de Dios, yo debo pasar más tiempo con Dios que con los demás. Para que cuando yo salga a hablar con la gente, hermanos, la palabra de Dios va a salir de mi boca. Para hablar del Evangelio, hermanos, muchas veces el problema somos nosotros mismos. Estudiamos su palabra y necesitamos ser hombres que conocen y que conocemos muy bien a Dios. Que tomen a Dios, que teman a Dios y que aman a Dios. Hombres que viven en su presencia, que para cuando hablamos de sus atributos de Dios, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, no solamente como el oro, hermanos, que habla las cosas que ha escuchado, pero son verdades que son una parte de nosotros. Un hombre de Dios pasa mucho tiempo en las Escrituras y de rodillas con Dios. Esa es la marca de un hombre y de una mujer de Dios. El que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Yo soy el Señor, el que hace misericordias, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas las complazco, declara el Señor. Tu ambición, hermano, y nuestra ambición más grande debe ser, si queremos ser un predicador del Evangelio, tu ambición más grande debe ser el conocimiento. Y el conocimiento de Dios. Porque luego salimos súper buenos para el conocimiento del superface. Ahí sí ya nadie nos la mata. Y debe ser el conocimiento de Dios, hermanos, el conocimiento teológico también y conocimiento personal. Tú y yo no solamente andamos con Él en las noches, hermanos, cuando no podemos dormir. A varios de nosotros nos pasa que nos despierta el Señor a las 2, 3 de la mañana. Dice, párate a orar. Y apenas abrimos un ojo, hermano. Y empezamos a bostezar. Y como nos decía Dana, hasta nos queremos empezar como a estirar. Pero ¿qué preferimos? Como dice un muchachito por ahí, preferimos misa, mi sabrosa cama. Así es, hermanos. Así nos pasa. Preferimos echarnos el cobertor que porque hace frío. Ya dijeron que el frío es psicológico. Ya también les vemos cara de hambre, ya va a acabar, hoy acaba el ayuno, ¿no, pastor? ¿Sí acabó hoy? ¿Ve? Ya todos tenemos cara de hambre. También el hambre también es psicológico. Amén. Todos.
No estamos en la noche, no estamos a solas, hermanos. Estamos con un Dios grande en misericordia. Si no tenemos tiempo en la mañana, en la tarde ni en la noche, pues Dios nos va a despertar a la hora que sea. Vamos, amén. Ese es el tipo del predicador que necesitamos en el día de hoy, hermanos. Hay un texto en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destituido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el crimen, hermanos, más grande de Israel? Una falta de conocimiento de Dios, que es lo que nos pasa mucho en las iglesias, hermanos. No conocemos a Dios, vamos a la iglesia porque ahí el pastor predica muy bonito, porque los de la alabanza cantan parece complacencia, los de la alabanza es que ahí sí cantan las que me gustan. Es una falta de conocimiento de Dios, hermanos. Y los padres, los sacerdotes, los maestros en Israel eran básicamente ignorantes de la revelación de Dios. Y por causa de su ignorancia, hermanos, sus hijos espirituales sufrieron. Hay muchas iglesias que están sufriendo, hermanos, porque no tienen conocimiento de Dios. Y no tienen conocimiento de Dios, como les decía al principio, porque los pastores o nuestros pastores no están predicando acerca de Dios. A algunos pastores les da miedo de si le predican la verdad. Es que no la predico la verdad porque si no los hermanos se enojan y se van. Allá. Eso es lo que está pasando, hermanos, en muchas iglesias. Al predicador o al pastor le da miedo predicar con la verdad. Y porque sus pastores, ¿por qué no predican también la verdad, hermanos? Porque no están estudiando. No están estudiando la palabra de Dios, porque no les importa. Vamos a 1 de Corintios, hermanos, 15:34. Primera de Corintios 15:34. Dice la palabra de Dios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Pueden ver lo que Pablo está diciendo? Nosotros leemos la Biblia y cada vez nos asombramos más, hermanos, porque de una sola palabra que está en la Biblia podemos hacer un gran tema o una gran revelación, hermanos. Entonces aquí Pablo está diciendo hay una revelación directa entre una falta de conocimiento y conocimiento de Dios y la moralidad de una congregación, pero no tiene que ver. ¿Qué tiene que ver Pablo con el evangelismo, hermanos? Lo que se aplica a la iglesia también se aplica a los incrédulos. Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres van a crear su propio Dios. Y es lo que pasa. Y este Dios que ellos crean, hermanos, es nada más y nada menos una reflexión de ellos. Entonces no tienen miedo del pecado y del pecado del día del juicio, porque el Dios que ellos crean, hermanos, es exactamente igual a ellos.
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para el mundo perdido y para la iglesia de creyentes, la necesidad más grande es la misma: hombres y mujeres que conocen a su Dios y que predican a su Dios. Y se lo predican a los demás. Este es el trabajo del predicador. El hombre piensa que no tiene problemas con Dios y que él y Dios son amigos, que están de acuerdo en todo. Pero el hombre que aprende quién es Dios, todo cambia. Y el hombre que va a arrepentirse o el hombre que va a pelearse más con Dios, pero algo va a suceder, hermanos. El hombre fue creado no para realizar sueños carnales ni personales. Fue creado para la gloria de Dios y para servir a un Dios conforme a su voluntad, no es conforme a como quieramos nosotros. Y solo en perseguir este propósito el hombre haya vida y paz. No solo lo tenemos que enseñar a los hombres y mujeres quién es Dios, nosotros tenemos que enseñarles la vanidad de la vida también, separada de Dios. Es una vida absoluta, hermanos, que nos va separando más y más de Dios. Para que vea que su única esperanza es la gracia de Dios cuando estamos dando el mensaje por medio de la prédica, hermanos. Hasta en ese momento estamos arruinando la fiesta de algunos hermanos, porque dicen, eso ya lo predicaron, ya lo predicó allá en la iglesia donde fui. ¿Por qué siempre predican el mismo mensaje, hermanos? Porque hablan del evangelio y del pecado. Pues porque nos gusta la carne. Y no es de la que vamos a comer, que va a haber tacos de guisado. Por eso tenemos que exponer, hermanos, las vanidades de la vida. Y hermanos, podemos pasar días y meses evangelizando a una persona también. Y este es el trabajo del evangelismo. La verdadera predicación del evangelio en los días de hoy también. Vemos a muchos predicadores cuando predican acerca del pecado, cuando hacen el llamado, no lo hacen, hermanos, no lo hacen con amor. Y no lo hacen con amor en su corazón, porque entran a la iglesia y traen su mochila llena de problemas, llena de necesidades. Y salen hasta peor, hermanos. No vienen con una convicción de que Dios es el que hace su obra. Amén, amén. Y no lo hacen tampoco, hermanos, con un corazón quebrantado. Lo hacen hasta enojados y orgullosos. Pero esos no vinieron hoy. Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres, hermanos, van a crear su propio Dios que les decía. Y ese Dios que ellos crean es exactamente igual a ellos. Hermanos, el diablo se congregaba en la mejor iglesia, hermano, en el cielo. Tenía el mejor pastor, a Dios. Estaba rodeado de los mejores obreros, los ángeles, hermanos. Y aún con todo eso, su insatisfacción lo hizo rebelarse. Que así nos gusta a muchos de nosotros, rebelarnos. ¿Y cuál es la moraleja, hermanos? Nunca habrá una iglesia, nunca habrá una buena iglesia
ni un buen pastor, ni obreros buenos. Perdónenme que se los diga, hermanos, y que se enojen conmigo. Para aquellos que no quieren vivir de acuerdo al Evangelio de Dios. ¿Por qué hablamos del Evangelio de Dios, del arrepentimiento, hermanos? Porque es la única manera en la que el ser humano, todos nosotros, nos salvaremos. Estamos conscientes que hay un lugar llamado infierno y hay un lugar maravilloso, hermanos, al que Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos quieren que Dios nos lleve a ese lugar maravilloso? A todos. De nada sirve, hermano, que seas una buena persona y que tengas grandes cosas en esta vida. Si no te arrepientes y si no tienes, ya te olvidaste de que tienes a Jesús en tu corazón, hermanos, y que tienes a Jesús en tu vida, te perderás. Jesús dijo, ¿de qué te sirve ganar al mundo si al final pierdes tu alma? Amén. Bueno, es lo que les quería predicar el mensaje, hermanos. Y ya saben que para mí es un privilegio cada vez que subo a este lugar a darles el mensaje. Dios les bendiga, hermanos.